Muy buenas y bendiciones. Soy Pastor Jeremiah, tu pastor en línea, listo con tu segmento Viviendo Fiel. Viviendo Fiel es parte de Sin Límites Internacional, alcanzando todo el mundo con la verdad, la palabra de Dios, mediante el Espíritu Santo y la Sagrada Escritura. Hoy vamos a continuar nuestro estudio de este libro de Romanos y vamos con la clase número 10. Y si no has ido a nuestro canal de YouTube, ponga en la búsqueda @Viviendo Fiel y va a aparecer nuestra página con más de 1000 videos que puedes aprovechar libremente para fortalecer su caminata en Cristo Jesús. Bueno, hoy, clase número 10, vamos a cubrir Romanos capítulo 2, versículo 12 al versículo 16. Y si tuviera que poner un título, será: los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley serán justificados. Pablo aquí está escribiendo esta carta a la iglesia de Roma. Había hablado acerca de la gente que estaba viviendo desordenadamente en la concupiscencia de su mente, en lascivia, fornicación, homosexualidad, lesbianismo, todo tipo de cosas que es contra la voluntad de Dios. Había revelado Pablo de que la ira de Dios día tras día está cayendo sobre los impíos y los injustos. Y nosotros aprendimos en la clase número 9 de que a nosotros no nos corresponde juzgar gente quienes están viviendo en pecado. Es muy difícil para nosotros a veces no querer juzgar las personas. Pero dice Dios claramente que la palabra es lo que juzga la gente, la palabra de la verdad de Dios. Dios es quien juzga la gente. A nosotros nos corresponde hablar la verdad, no lo que nosotros quizás pensamos en nuestro ser, pero lo que dice la palabra es la verdad, es la voluntad de Dios. A nosotros nos corresponde siempre hablar la verdad. Hablar la verdad. No deja de que nos hagan callar, no deja que nos hagan hacer compromisos. Nosotros tenemos que hablar la verdad. ¿Y por qué? Porque la verdad de Dios, combinado con la gracia de Dios, que todavía estamos en el tiempo de gracia, ayuda a que la gente llegue a arrepentirse, a entregar su vida a Jesús antes de que venga el día y el tiempo de los años de la tribulación y la gran tribulación. Mira, hoy, clase número 10, los hacedores de la ley serán justificados. Hubo un problema en la iglesia temprano y esto provenía porque la iglesia salía de lo que era la religión de los judíos, que era de Dios. Dios había escogido su pueblo, su gente, y supuestamente esta gente iban a ser un ejemplo al mundo, iban a ser luz a este mundo. Y por eso Dios les dio ley para que ellos se orientaran en lo que es la voluntad de Dios para poder ser ejemplo al resto del mundo. Esto lo puedes leer en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que fallaron mucho. Y nosotros no podemos decir, los de Israel fallaron. Nosotros nunca haríamos esto, porque seríamos mentirosos. Todos necesitamos un Salvador. Y por eso vino Cristo Jesús como Mesías, para salvarnos a todos de nuestros pecados. Requiere de que reconocemos que somos pecadores y que arrepentimos de nuestros pecados y entregamos nuestra vida a Jesús. Pero una vez hecho, no quiere decir que nosotros podemos acusar a los que no lo han hecho. Lo que podemos decir es hablar la verdad de la palabra de Dios, compartir el evangelio, el amor de Dios, la ira que viene, la verdad de Dios. Mira, empezamos, Romanos 2, versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Está hablando aquí lo que dice en el versículo 11, porque no hay aceptación de personas con Dios. Esto quiere decir de que ahora, después de que vino Jesús, Jesús vino a los suyos, pero cuando Él murió y volvió, hizo la gran comisión a sus apóstoles. Y la gran comisión era ir a todo el mundo y predicar el evangelio y bautizar a la gente en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo.
No dijo solamente ir a Israel. Este era el principio. Pero de ahí dijo ir a todo el mundo. Quiere decir que Jesús abrió la puerta para que nosotros, los gentiles, pudiéramos recibir salvación. Antes de Jesús, la salvación pertenecía a los judíos, quienes pudieron vivir conforme a la voluntad y la ley de Dios, lo cual no era posible. La única manera era haciendo los sacrificios para cubrir los pecados, pero no se quitaban los pecados. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Hablando de los gentiles, antes de que hubo ley, la gente que vivía y moría, gente del mundo, vivieron sin ley, murieron sin ley. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Dice que había dos grupos de gente. Gente gentil que no era escogido por Dios, que vivían sin ley, morían sin ley. Después había gente que Dios había escogido, los de Israel, para ser su gente, su pueblo, su luz en este mundo. Les dio la ley. Esta gente vivieron bajo lo que es los requisitos de la ley. Entonces, claramente dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahí está el título de nuestra clase hoy. Los hacedores de la ley serán justificados. Dice aquí Pablo, mediante el Espíritu Santo, solamente porque vas a la iglesia y escuchas la palabra, aunque vayas 3, 4, 5 veces a la semana, escuchas la palabra, escuchas la predicación, escuchas lo que dice el pastor, el predicador, el ministro, los que están sirviendo. Si escuchas y escuchas y escuchas, pero no haces nada para servir a Dios, no haces nada de la voluntad de Dios, de nada te sirve. De nada te sirve ir a oír si no vas a hacer. Oiga bien, muy bien, si vas, escuchas y haces la voluntad de Dios. Esto es perfecto. Pero dice aquí que hay gente que van y escuchan y después van y hacen lo que quieren. No hacen la voluntad de Dios. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tenían ley hacían por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Dice que había gente que estaban conscientes de Dios. Y esta gente, por naturaleza de ellos mismos, hacían la voluntad de Dios porque en sí mismos respetaban estas cuestiones de Dios y lo hacían. Pero dice que eran gentiles y no tenían ley. Un gentil es alguien que no es judío. Hay judío y los demás son gentiles. Pero dice, pero cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. No habla de la salvación, pero dice que esta cuestión, como la forma de vivir ellos, les ayuda en este mundo. Tienen mucho menos problema con la ley terrenal, tienen mucho menos problema en la vida porque están viviendo principios de Dios. Dice versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dice aquí de que la gente que vive de esta forma, como agrada a Dios, estas personas, aunque no viven bajo la ley, estamos hablando de los 10 mandamientos y lo que es el Antiguo Testamento, estas personas, por ser gentiles, no tienen ley, pero lo hacen por naturaleza. Y esto demuestra la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme mi evangelio. Dice Pablo, yo he andado predicando el evangelio. El evangelio es para salvación, primeramente para los judíos, pero también para los gentiles. Entonces dice Pablo, esta palabra de Dios, la verdad de Dios, el evangelio, no solamente obra para los judíos, obra y funciona para los gentiles.
Entonces dice que hay gente que escuchan el Evangelio y ellos obedecen la palabra de Dios, se arrepienten, entregan su vida a Dios, empiezan a vivir para Dios, reciben perdón de pecados, son bautizados, se levantan como una nueva criatura. No importa que no son judíos, dice Pablo, mediante el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la verdad de Dios, la obra de Dios, el Espíritu Santo está trabajando en los gentiles, aunque no fueron originalmente escogidos por Dios como su pueblo. Mediante Jesús, mediante la gracia, Jesús abrió la puerta para que cualquier persona que está en el mundo puede recibir salvación, puede reconciliarse con el Padre. Aún personas que están viviendo en fornicación, adulterio, personas que están viviendo en borracheras, personas que están robando, estafando, tú puedes cambiar, su vida puede ser transformado a través de la palabra de Dios, la verdad de Dios, el Evangelio, cuando su conciencia, su mente, su corazón es cambiado porque te humillas delante de Dios y te arrepientes, que quiere decir que ya no voy a seguir como mundano. Ya veo la palabra de Dios es real, veo que la verdad es poderosa y esta verdad puede cambiar mi vida. Entonces yo me someto a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, reconozco que soy pecador, pero yo no quiero seguir así. Yo quiero arrepentirme, cambiar dirección. Antes no iba en la dirección de Dios, pero ahora quiero ir en la dirección de Dios. Y hay un versículo en Mateo, creo que está, que dice que el que se acerca a Dios, Dios acercará a él. Tú tomes un paso en la dirección de Dios con un corazón sincero, arrepentido, Dios responda, Dios se acerca, Dios te abraza. Igual como el hijo pródigo que volvió a su casa, recibió el anillo, recibió sandalias nuevas, recibió todo el amor del Padre, el abrazo del Padre, el perdón por todo lo que había hecho. Esto te espera como pecador cuando reconoces la verdad de Dios que está obrando en su vida. Y los que todavía andan en el mundo pueden reconocer que la ira de Dios día tras día está cayendo sobre ti por su manera de vivir. Seamos nosotros no solamente oidores de la palabra, pero hacedores, porque los hacedores de la ley serán justificados. Bueno, esta ha sido tu palabra para hoy. Ojalá que haya sido muy bendecido y nos vemos muy pronto en la próxima, si Dios lo permite. Super mega bendiciones.